¿Tu dinero está desapareciendo sin que te des cuenta? Imagina esto, cada billete que tienes en el banco o en tu app de pagos se está evaporando mientras ves este video. En serio, la inflación está comiéndose todo tu dinero como si fuera un buffet libre. Pero, ¿y si te digo que hay una manera de ahorrar que no solo protege tu lana, sino que puede hacerte parte de una revolución financiera? Hoy vamos a hablar de Bitcoin, XRP y XLM, tres criptomonedas que están rompiendo las reglas del dinero fiat, como los dólares o pesos que usas a diario. Todo esto lo saqué de un libro de Bitcoin Standard. En pocos minutos te voy a explicar por qué estas criptos son tu mejor apuesta para ahorrar e invertir como un pro. Ponte cómodo que esto va a estar épico. Vamos al punto. En The Bitcoin Standard, un economista llamado Saifedean Ammous habla de algo que se llama preferencia temporal. Suena a clase de economía aburrida, pero es súper fácil. Es cuánto prefieres gastar hoy versus ahorrar para mañana. Si te gastas todo en un nuevo celular o en tacos al instante, tienes una preferencia temporal alta. Quieres todo ya. Pero si ahorras para algo grande en el futuro, como un viaje o tu independencia financiera, tu preferencia temporal es bajita. Y aquí está el truco. El tipo de dinero que usas cambia cómo piensas en el futuro. El dinero fiat, como el dólar o el peso, pierde valor por la inflación. Por ejemplo, desde 1971 el dólar ha perdido más del 90% de su valor. Esto significa que $100 de entonces son como $10 hoy. En cambio, criptos como Bitcoin, XRP y XLM están diseñadas para proteger tu dinero y hacerte pensar a largo plazo. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Primero, hablemos del dinero fiat. Esos billetes que tienes en la cartera o en tu cuenta bancaria. Suena cool, ¿verdad? Pero tienen un problema gigante. Los gobiernos pueden imprimir más cuando quieran. Esto causa inflación y tu dinero vale menos cada año. Por ejemplo, si guardas $1,000 en el banco hoy, en 10 años podrías comprar lo que hoy compras con $700, porque los precios suben. Esto te empuja a gastar rápido, como si el dinero fuera a caducar. Y eso es una preferencia temporal alta. Ahora comparemos con Bitcoin, XRP y XLM. Estas criptos tienen una cosa en común. Su cantidad es fija. Bitcoin está limitado por 21 millones de monedas, XRP por 100.000 millones y XLM a 50.000 millones después de una quema de tokens que hubo en el 2019. No se pueden crear más, nunca más. Esto las hace deflacionarias, lo que significa que su valor tiende a subir con el tiempo y no a bajar como las monedas fiat. Por ejemplo, Bitcoin subió de $1 en el 2011 a $114.000 que estamos hoy en el 2025. Eso es un aumento brutal. Además, estas criptos son descentralizadas. Bitcoin es jefe aquí. Nadie lo controla, ni gobiernos ni bancos. XRP es un poco menos descentralizado, porque Ripple Labs tiene influencia en su red, pero sigue siendo mucho más libre que el fiat. XLM, por su parte, es súper descentralizado y se enfoca en conectar a personas sin acceso a bancos. Esto significa que tu dinero está más protegido contra manipulaciones, como cuando un gobierno decide imprimir billetes como si fueran flyers o como si fueran boletas de cine. Ok, ¿entendemos? Ya entendimos la teoría, pero ahora vamos con lo práctico. ¿Cómo te ayuda Bitcoin, XRP o XLM a ahorrar e invertir mejor que el fiat? Vamos a detallar. Miren, Bitcoin, que es el oro digital, o es como el tanque de las cripto. Su suministro fijo y descentralizado total lo hacen perfecto para ahorrar a largo plazo. Imaginémonos que ahorramos $1,000 en Bitcoin hoy a $114.000 por Bitcoin. Esto nos daría más o menos unos 0,0088 Bitcoins. Si Bitcoin sube a 150.000 en el 2026, como predicen algunos analistas, ese ahorro valdría $1,320. Eso es un aumento de 32%. Bitcoin te motiva a pensar en grande, una casa, un viaje o hasta jubilarte temprano. Como dice Ammous, el dinero sólido te empuja a planificar a largo plazo. XRP es el velocista de los pagos, con XRP como el mejor amigo que siempre llega primero. Está diseñado para pagos internacionales rápidos, usado por bancos y empresas como Santander y BBVA. Su suministro fijo de 100.000 millones y su naturaleza deflacionaria. ¿Por qué lo llamo deflacionaria? Porque cada transacción quema un poquito de XRP. Lo hace bueno para ahorrar. ¿Pero XRP brilla como inversión? Sí. Por ejemplo, después de que Ripple ganara parte de su caso contra la SEC en final del 2023 y a inicios del 2025, cuando estamos ya terminando todo esto,
XRP subió hasta los $3.66. En ese momento se encuentra $3.03. Si inviertes hoy $1,000, compras 344 XRP. Y si XRP llega a $6, como predicen algunos, tu inversión valdría $2.064, más del doble. Y si vamos a ver de XLM, pues XLM es el héroe de la inclusión. XLM o Stellar Lumens es como el pana que ayuda a todos. Su misión es conectar a personas sin acceso a bancos con transacciones baratas y muy rápidas. Con 50.000 millones de tokens fijos también es deflacionario. Si ahorras $1,000 hoy a 41 centavos que se encuentra en este momento, puedes alcanzar a comprar 2.439 tokens de XLM. Y si XLM sube a dólar en un par de años, tu ahorro valdría $2.439. Esto es un aumento de 144%. Además, invertir en XLM es como apoyar un mundo más justo, con alianzas como MoneyGram y Mastercard, lo que están llevando a comunidades en África y América Latina a tener acceso bancario. En resumen, estas criptos te dan control sobre tu futuro. No solo protegen tu dinero de la inflación, sino que te motivan a ahorrar e invertir con una mentalidad de largo plazo, como dice Amos en The Bitcoin Standard. El fiat te empuja a gastar, los criptos te hacen soñar en grande. Solamente es pensar en ese momento de la temporalidad del dinero. Hoy, una persona podría ir a pescar y dedicar las 8 horas pescando. Como dice Amos, otra persona podría dedicar su tiempo a crear una caña más grande. Eso le genera capacidad mayor de pesca y a largo plazo podría tener menos tiempo de trabajo en la pesca utilizando mejores herramientas. Eso es lo más interesante de este proceso. Vamos con un ejemplo realista. Digamos que tienes $1,000 para ahorrar hoy. ¿Qué pasa si lo guardas en fiat contra cripto? La opción 1 es guardarlas los $1,000 en el banco. Con una inflación promedio del 3% anual, en 10 años esos $1,000 valdrán como $737 en poder de compra. Al final perdiste $263 sin hacer nada. Por el otro lado, inviertes $1,000 en Bitcoin a $114,000, lo que hablamos de 0,088 Bitcoin, y esto te permitiría que si Bitcoin sube a $150,000, pongámoslo en 2 años, como predicen algunos expertos, tu ahorro valdría $1,320 y ganaste $320 solo por ahorrar en dinero sólido, constante y sonante. La tercera opción es XRP con $1,000 en compras, te llevaría a 344 XRP. Pues pongámosle que estuviera a $2.90, un poquito por debajo de ahorita. Si XRP sube a $6 en 2025, como sugieren algunas proyecciones, como lo creo yo, que creo que sería fácil, llevaría a tus 344 XRP a valer más de $2.064, un aumento del 106%. La cuarta opción es invertir en XLM con $1,000 en compras, te daría 2.439 XLM o 41 centavos. Si XLM llega al dólar en 2 años, como varios analistas lo prevén, el ahorro valdría 2.439, más del doble, un aumento del 144%. Mucho ojo, las criptos son volátiles y los precios pueden bajar, pero su diseño las hace resistentes a la inflación del fiat. Como dice Amos, el dinero sólido te da control sobre tu futuro y el Bitcoin, XRP y XLM son herramientas para todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? El dinero fiat te empuja a gastar y perder valor con el tiempo, mientras que las criptomonedas como Bitcoin, XRP y XLM te dan el poder de ahorrar e invertir con una mentalidad de largo plazo. Como dice The Bitcoin Standard, el dinero sólido cambia como ves en el futuro. En vez de gastar todo en una salida, puedes soñar con un viaje épico, una casa o hasta libertad financiera. Bitcoin es el rey del ahorro a largo plazo. XRP es tu boleto a la acción con bancos. Y XLM es el héroe que conecta a todos. Y lo mejor de todo esto, tú puedes ser parte de esta revolución. Si esto te prendió, no te puedes perder mi entrevista de hace un poco de tiempo con un crack, con Fran de Bolsa. Es un crack en cripto que nos cuenta todo sobre el futuro de XRP para este 2025. ¿Hablará en ese video sobre el precio? Claro que no. Ustedes si conocen bien a Fran de Bolsa, él no habla de eso, él habla de la estructura de XRP Ledger y de Ripple. ¿Cómo cambiarán los pagos globales? ¿Cómo Bitcoin y cómo XRP van a crecer? Es imperdible este video. Me encantó y ha sido de los que más ha visto mi comunidad. Suscríbanse, activen la campanita y déjenme un comentario diciendo qué cripto les emociona más, Bitcoin, XRP o XLM.
Supongo que sería XRP, que es lo que más les gusta a la audiencia mía. Nos vemos y espero esta entrevista les guste mucho. Vamos a seguir rompiéndola con el futuro del dinero. Nos vemos en la próxima. Chao.